Buenas tardes, compañeros. El primer tema que se nos presenta en este curso de lógica filosófica es ¿qué es la lógica? Y vamos a partir de esa pregunta, ¿qué es la lógica? Y de esa ciencia podemos decir formalmente que es el proceso de razonar para llegar a un conocimiento válido, ¿sí? Obviamente allí evitando las falacias y entendiendo como falacia un argumento que se da como verdadero pero que no es válido. Por ejemplo, algunas falacias son por generalidad, apelación a la multitud, ad hominem, falacia por ignorancia. Y este tema de falacias lo vamos a ver más adelante. La lógica tiene un método para llegar a comprobar la validez de algo. Y esos son el método deductivo y el método inductivo. El deductivo va de un conocimiento general, parte de allí, hacia lo particular, hacia una conclusión particular. Y el método inductivo parte de un conocimiento particular hacia una conclusión o una información, un conocimiento en general. Estos métodos, por allá hablados desde la época de Aristóteles, tienen unos elementos que los conforman: premisas, argumentos y conclusión, dentro de la fórmula aristotélica llamada los silogismos, que también lo vamos a ver mucho más adelante. Sigamos hablando de método, pero analicémoslo desde una expresión muy cotidiana, desde esa expresión cuando nosotros le decimos a alguien, póngale lógica a las cosas, póngale lógica. Y analicemos esta expresión desde un contexto, desde este ejemplo. Hay dos personas, una de ellas es el papá y el otro es el niño. Están repasando matemáticas y el adulto le dice, póngale lógica. Si tenía 3 manzanas y se comió 2, ¿cuántas le quedan? Y si el niño contesta erradamente, el hombre le repite, pero póngale lógica. En ese caso, ¿qué sería ponerle lógica? En ese caso, ponerle lógica es siga el método. ¿Cuál método? En este caso, el de la resta. Ese es un método para llegar a una conclusión, para llegar a un resultado. Pero decirle a un niño, póngale lógica, es hablarle en una jerga filosófica, que seguramente no va a entender. Sabemos que ponerle lógica es seguir un método, ¿sí? Por ejemplo, elaborar un plato, no sé, una lasaña, ¿sí? Se necesita también de un método para llegar a un resultado. Primera actividad. Realicé un ejemplo muy breve donde utilicé un método. 1 minuto para eso. Bueno, continuamos. Es decir, la lógica estudia la estructura formal del pensamiento y del conocimiento. Y repito, funciona a partir de premisas, argumentos y conclusiones. Estos mismos elementos los deben tener en cuenta para la realización de ensayos. Y los ensayos van a ser parte fundamental de esta clase, para lo cual va a utilizar uno de los métodos y va a aplicar los elementos mencionados anteriormente. Lo repito, las premisas, que también las vamos a conocer como tesis, los argumentos y la conclusión. Pregunta: durante su carrera, ¿qué tanto ha elaborado ensayos y cómo los estructura? Exponga de manera breve el método que utiliza para elaborarlos. 1 minuto también para que contesten a esto. Bien, vamos a hacer otra actividad. Ven aquí en esa diapositiva una secuencia de lógica numérica. ¿Cuál podría ser el método, la premisa, los argumentos y la conclusión de este ejercicio? Otros minutos para responder a esta pregunta. Bien. Para finalizar esta parte, concluimos que la lógica es la aplicación de un método para llegar a conclusiones o enunciados razonables. Vamos a ir a otra actividad donde van a leer un texto y lo van a comentar.
Bueno, Aristóteles fue el primero en postular las bases del razonamiento por medio de los silogismos deductivos, cuyas premisas van de lo general, ya lo dijimos, a lo particular, llegando a una conclusión. Es decir, empezamos a analizar un todo para llegar a conclusiones particulares. Esto nos va a servir para que un silogismo, ¿sí?, nos sirva, perdón allí la redundancia, como estructura o bosquejo en la elaboración de textos deductivos. Veamos este ejemplo deductivo, elaborado también allí por, bueno, si no estoy mal, por Aristóteles, este que están viendo acá. Todos los dioses son inmortales. Esa es la premisa universal. Esa es una verdad aceptada por todos, ¿cierto? Esa es una premisa universal, algo muy general. Todos los dioses son inmortales. Una premisa particular, porque recuerden que lo deductivo va de lo general a lo particular. Apolo es un dios, ya están hablando solamente de un dios. Aquí ya está lo particular. Apolo es un dios. ¿Cuál es la conclusión de acuerdo a esas premisas? Que Apolo es inmortal. Esto fácilmente, y bueno, ampliado un poco, puede ser la estructura para elaborar un ensayo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Escriba un texto en una cuartilla, que contenga de manera ordenada estas partes. Haga un texto, ¿sí?, acerca de los dioses. Cuando hablamos de dioses, estamos hablando de politeísmo, por allá de la época griega, de la época romana, de las grandes civilizaciones, ¿cierto? Cuando estamos hablando de Apolo. Entonces, usted va a realizar un texto muy corto en una cuartilla, desde ese conocimiento general hasta llegar a una conclusión particular, teniendo en cuenta este silogismo que está acá. Un texto muy corto. Buenas tardes, compañeros. El primer tema que se nos presenta en este curso de lógica filosófica es ¿qué es la lógica? Y vamos a partir de esa pregunta, ¿qué es la lógica? Y de esta ciencia podemos decir formalmente que es el proceso de razonar para llegar a un conocimiento válido, ¿sí? Obviamente allí evitando las falacias y entendiendo como falacia un argumento que se da como verdadero pero que no es válido. Por ejemplo, algunas falacias son por generalidad, apelación a la multitud, ad hominem, falacia por ignorancia. Y este tema de falacias lo vamos a ver más adelante. La lógica tiene un método para llegar a comprobar la validez de algo. Y esos son el método deductivo y el método inductivo. El deductivo va de un conocimiento general, parte de allí, hacia lo particular, hacia una conclusión particular. Y el método inductivo parte de un conocimiento particular hacia una conclusión o una información, un conocimiento en general. Estos métodos, por allá hablados desde la época de Aristóteles, tienen unos elementos que los conforman: premisas, argumentos y conclusión, dentro de la fórmula aristotélica llamada los silogismos, que también lo vamos a ver mucho más adelante. Sigamos hablando de método, pero analicémoslo desde una expresión muy cotidiana, desde esa expresión cuando nosotros le decimos a alguien, póngale lógica a las cosas, póngale lógica. Y analicemos esta expresión desde un contexto, desde este ejemplo. Hay dos personas, una de ellas es el papá y el otro es el niño. Están repasando matemáticas y el adulto le dice, póngale lógica. Si tenía 3 manzanas y se comió 2, ¿cuántas le quedan? Y si el niño contesta erradamente, el hombre le repite, pero póngale lógica. En ese caso, ¿qué sería ponerle lógica? En ese caso, ponerle lógica es siga el método. ¿Cuál método? En este caso, el de la resta. Ese es un método para llegar a una conclusión, para llegar a un resultado. Pero decirle a un niño, póngale lógica, es hablarle en una jerga filosófica, que seguramente no va a entender. Sabemos que ponerle lógica es seguir un método, ¿sí? Por ejemplo, elaborar un plato, no sé, una lasaña, ¿sí? Se necesita también de un método para llegar a un resultado.
Primera actividad. Realicé un ejemplo muy breve donde utilicé un método. Un minuto para eso. Bueno, continuamos. Es decir, la lógica estudia la estructura formal del pensamiento y del conocimiento. Y repito, funciona a partir de premisas, argumentos y conclusiones. Estos mismos elementos los deben tener en cuenta para la realización de ensayos. Y los ensayos van a ser parte fundamental de esta clase, para lo cual va a utilizar uno de los métodos y va a aplicar los elementos mencionados anteriormente. Lo repito, las premisas, que también las vamos a conocer como tesis, los argumentos y la conclusión. Pregunta: durante su carrera, ¿qué tanto ha elaborado ensayos y cómo los estructura? Exponga de manera breve el método que utiliza para elaborarlos. Unos minutos también para que contesten a esto. Bien, vamos a hacer otra actividad. Ven aquí en esa diapositiva una secuencia de lógica numérica. ¿Cuál podría ser el método, la premisa, los argumentos y la conclusión de este ejercicio? Otros minutos para responder a esta pregunta. Bien. Para finalizar esta parte, concluimos que la lógica es la aplicación de un método para llegar a conclusiones o enunciados razonables. Vamos a ir a otra actividad donde van a leer un texto y lo van a comentar. Bueno, Aristóteles fue el primero en postular las bases del razonamiento por medio de los silogismos deductivos, cuyas premisas van de lo general, ya lo dijimos, a lo particular, llegando a una conclusión. Es decir, empezamos a analizar un todo para llegar a conclusiones particulares. Esto nos va a servir para que un silogismo, ¿sí?, nos sirva, perdón allí la redundancia, como estructura o bosquejo en la elaboración de textos deductivos. Veamos este ejemplo deductivo, elaborado también allí por, bueno, si no estoy mal, por Aristóteles, este que están viendo acá. Todos los dioses son inmortales. Esa es la premisa universal. Esa es una verdad aceptada por todos, ¿cierto? Esa es una premisa universal, algo muy general. Todos los dioses son inmortales. Una premisa particular, porque recuerden que lo deductivo va de lo general a lo particular. Apolo es un dios, ya están hablando solamente de un dios. Aquí ya está lo particular. Apolo es un dios. ¿Cuál es la conclusión de acuerdo a esas premisas? Que Apolo es inmortal. Esto fácilmente, y bueno, ampliado un poco, puede ser la estructura para elaborar un ensayo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Escriba un texto en una cuartilla, que contenga de manera ordenada estas partes. Haga un texto, ¿sí?, acerca de los dioses. Cuando hablamos de dioses, estamos hablando de politeísmo, por allá de la época griega, de la época romana, de las grandes civilizaciones, ¿cierto? Cuando estamos hablando de Apolo. Entonces, usted va a realizar un texto muy corto en una cuartilla, desde ese conocimiento general hasta llegar a una conclusión particular, teniendo en cuenta este silogismo que está acá. Un texto muy corto. Buenas tardes, compañeros. El primer tema que se nos presenta en este curso de lógica filosófica es ¿qué es la lógica? Y vamos a partir de esa pregunta, ¿qué es la lógica? Y de esta ciencia podemos decir formalmente que es el proceso de razonar para llegar a un conocimiento válido, ¿sí? Obviamente allí evitando las falacias y entendiendo como falacia un argumento que se da como verdadero pero que no es válido. Por ejemplo, algunas falacias son por generalidad, apelación a la multitud, ad hominem,
falacia por ignorancia. Y este tema de falacias lo vamos a ver más adelante. La lógica tiene un método para llegar a comprobar la validez de algo. Y esos son el método deductivo y el método inductivo. El deductivo va de un conocimiento general, parte de allí, hacia lo particular, hacia una conclusión particular. Y el método inductivo parte de un conocimiento particular hacia una conclusión o una información, un conocimiento en general. Estos métodos, por allá hablados desde la época de Aristóteles, tienen unos elementos que los conforman: premisas, argumentos y conclusión, dentro de la fórmula aristotélica llamada los silogismos, que también lo vamos a ver mucho más adelante. Sigamos hablando de método, pero analicémoslo desde una expresión muy cotidiana, desde esa expresión cuando nosotros le decimos a alguien: póngale lógica a las cosas, póngale lógica. Y analicemos esta expresión desde un contexto. Desde este ejemplo, hay dos personas. Una de ellas es el papá y el otro es el niño. Están repasando matemáticas y el adulto le dice: póngale lógica. Si tenía 3 manzanas y se comió 2, ¿cuántas le quedan? Y si el niño contesta erradamente, el hombre le repite: pero póngale lógica. En ese caso, ¿qué sería ponerle lógica? En ese caso, ponerle lógica es: siga el método. ¿Cuál método? En este caso, el de la resta. Ese es un método para llegar a una conclusión, para llegar a un resultado. Pero decirle a un niño: póngale lógica, es hablarle en una jerga filosófica que seguramente no va a entender. Sabemos que ponerle lógica es seguir un método, ¿sí? Por ejemplo, elaborar un plato, no sé, una lasaña, ¿sí? Se necesita también de un método para llegar a un resultado. Primera actividad. Realicé un ejemplo muy breve donde utilicé un método. 1 minuto para eso. Bueno, continuamos. Es decir, la lógica estudia la estructura formal del pensamiento y del conocimiento. Y repito, funciona a partir de premisas, argumentos y conclusiones. Estos mismos elementos los deben tener en cuenta para la realización de ensayos. Y los ensayos van a ser parte fundamental de esta clase, para lo cual va a utilizar uno de los métodos y va a aplicar los elementos mencionados anteriormente. Lo repito: las premisas, que también las vamos a conocer como tesis, los argumentos y la conclusión. Pregunta: durante su carrera, ¿qué tanto ha elaborado ensayos y cómo los estructura? Exponga de manera breve el método que utiliza para elaborarlos. Unos minutos también para que contesten a esto. Bien, vamos a hacer otra actividad. Ven aquí en esa diapositiva una secuencia de lógica numérica. ¿Cuál podría ser el método, la premisa, los argumentos y la conclusión de este ejercicio? Otros minutos para responder a esta pregunta. Bien. Para finalizar esta parte, concluimos que la lógica es la aplicación de un método para llegar a conclusiones o enunciados razonables. Vamos a ir a otra actividad donde van a leer un texto y lo van a comentar. Bueno, Aristóteles fue el primero en postular las bases del razonamiento por medio de los silogismos deductivos, cuyas premisas van de lo general, ya lo dijimos, a lo particular, llegando a una conclusión. Es decir, empezamos a analizar un todo para llegar a conclusiones particulares. Esto nos va a servir para que un silogismo, ¿sí?, nos sirva, perdón allí la redundancia, como estructura o bosquejo en la elaboración de textos deductivos.
Veamos este ejemplo deductivo, elaborado también allí por, bueno, si no estoy mal, por Aristóteles, este que están viendo acá. Todos los dioses son inmortales. Esa es la premisa universal. Esa es una verdad aceptada por todos, ¿cierto? Esa es una premisa universal, algo muy general. Todos los dioses son inmortales. Una premisa particular, porque recuerden que lo deductivo va de lo general a lo particular. Apolo es un dios, ya están hablando solamente de un dios. Aquí ya está lo particular. Apolo es un dios. ¿Cuál es la conclusión de acuerdo a esas premisas? Que Apolo es inmortal. Esto fácilmente, y bueno, ampliado un poco, puede ser la estructura para elaborar un ensayo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Escriba un texto en una cuartilla, que contenga de manera ordenada estas partes. Haga un texto, ¿sí?, acerca de los dioses. Cuando hablamos de dioses, estamos hablando de politeísmo, por allá de la época griega, de la época romana, de las grandes civilizaciones, ¿cierto? Cuando estamos hablando de Apolo. Entonces, usted va a realizar un texto muy corto en una cuartilla, desde ese conocimiento general hasta llegar a una conclusión particular, teniendo en cuenta este silogismo que está acá. Un texto muy corto. Buenas tardes, compañeros. El primer tema que se nos presenta en este curso de lógica filosófica es ¿qué es la lógica? Y vamos a partir de esa pregunta, ¿qué es la lógica? Y de esta ciencia podemos decir formalmente que es el proceso de razonar para llegar a un conocimiento válido, ¿sí? Obviamente allí evitando las falacias y entendiendo como falacia un argumento que se da como verdadero pero que no es válido. Por ejemplo, algunas falacias son por generalidad, apelación a la multitud, ad hominem, falacia por ignorancia. Y este tema de falacias lo vamos a ver más adelante. La lógica tiene un método para llegar a comprobar la validez de algo. Y esos son el método deductivo y el método inductivo. El deductivo va de un conocimiento general, parte de allí, hacia lo particular, hacia una conclusión particular. Y el método inductivo parte de un conocimiento particular hacia una conclusión o una información, un conocimiento en general. Estos métodos, por allá hablados desde la época de Aristóteles, tienen unos elementos que los conforman: premisas, argumentos y conclusión, dentro de la fórmula aristotélica llamada los silogismos, que también lo vamos a ver mucho más adelante. Sigamos hablando de método, pero analicémoslo desde una expresión muy cotidiana, desde esa expresión cuando nosotros le decimos a alguien, póngale lógica a las cosas, póngale lógica. Y analicemos esta expresión desde un contexto, desde este ejemplo. Hay dos personas, una de ellas es el papá y el otro es el niño. Están repasando matemáticas y el adulto le dice, póngale lógica. Si tenía 3 manzanas y se comió 2, ¿cuántas le quedan? Y si el niño contesta erradamente, el hombre le repite, pero póngale lógica. En ese caso, ¿qué sería ponerle lógica? En ese caso, ponerle lógica es siga el método. ¿Cuál método? En este caso, el de la resta. Ese es un método para llegar a una conclusión, para llegar a un resultado. Pero decirle a un niño, póngale lógica, es hablarle en una jerga filosófica, que seguramente no va a entender. Sabemos que ponerle lógica es seguir un método, ¿sí? Por ejemplo, elaborar un plato, no sé, una lasaña, ¿sí? Se necesita también de un método para llegar a un resultado. Primera actividad. Realicé un ejemplo muy breve donde utilicé un método. 1 minuto para eso. Bueno, continuamos. Es decir, la lógica estudia la estructura formal del pensamiento y del conocimiento. Y repito, funciona a partir de premisas, argumentos y conclusiones.
Estos mismos elementos los deben tener en cuenta para la realización de ensayos. Y los ensayos van a ser parte fundamental de esta clase, para lo cual va a utilizar uno de los métodos y va a aplicar los elementos mencionados anteriormente. Lo repito, las premisas, que también las vamos a conocer como tesis, los argumentos y la conclusión. Pregunta: durante su carrera, ¿qué tanto ha elaborado ensayos y cómo los estructura? Exponga de manera breve el método que utiliza para elaborarlos. Unos minutos también para que contesten a esto. Bien, vamos a hacer otra actividad. Ven aquí en esa diapositiva una secuencia de lógica numérica. ¿Cuál podría ser el método, la premisa, los argumentos y la conclusión de este ejercicio? Otros minutos para responder a esta pregunta. Bien. Para finalizar esta parte, concluimos que la lógica es la aplicación de un método para llegar a conclusiones o enunciados razonables. Vamos a ir a otra actividad donde van a leer un texto y lo van a comentar. Bueno, Aristóteles fue el primero en postular las bases del razonamiento por medio de los silogismos deductivos, cuyas premisas van de lo general, ya lo dijimos, a lo particular, llegando a una conclusión. Es decir, empezamos a analizar un todo para llegar a conclusiones particulares. Esto nos va a servir para que un silogismo, ¿sí?, nos sirva, perdón allí la redundancia, como estructura o bosquejo en la elaboración de textos deductivos. Veamos este ejemplo deductivo, elaborado también allí por, bueno, si no estoy mal, por Aristóteles, este que están viendo acá. Todos los dioses son inmortales. Esa es la premisa universal. Esa es una verdad aceptada por todos, ¿cierto? Esa es una premisa universal, algo muy general. Todos los dioses son inmortales. Una premisa particular, porque recuerden que lo deductivo va de lo general a lo particular. Apolo es un dios, ya están hablando solamente de un dios. Aquí ya está lo particular. Apolo es un dios. ¿Cuál es la conclusión de acuerdo a esas premisas? Que Apolo es inmortal. Esto fácilmente, y bueno, ampliado un poco, puede ser la estructura para elaborar un ensayo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Escriba un texto en una cuartilla, que contenga de manera ordenada estas partes. Haga un texto, ¿sí?, acerca de los dioses. Cuando hablamos de dioses, estamos hablando de politeísmo, por allá de la época griega, de la época romana, de las grandes civilizaciones, ¿cierto? Cuando estamos hablando de Apolo. Entonces, usted va a realizar un texto muy corto en una cuartilla, desde ese conocimiento general hasta llegar a una conclusión particular, teniendo en cuenta este silogismo que está acá. Un texto muy corto.